Muy buenas, soy Rafa y hoy comenzaremos con un nuevo tutorial y es el tutorial de la base de datos MongoDB y vamos a empezar a ver esto desde cero. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este tutorial? Para empezar vamos a ver lo que es una base de datos MongoDB, cuáles son los conceptos básicos de estas bases de datos, cuándo se debe usar o cuándo es apropiado usar una base de datos de este tipo. Vamos a ver lo que es el formato BSON y lo que más me interesa de este tutorial es que vamos a ver el funcionamiento de esta base de datos desde el punto de vista del programador, porque normalmente pues las bases de datos mayormente se usan para ser usadas desde un programa y no tanto en línea. Pero para poder aprender a usar esta base de datos, que bueno, tiene sus diferencias con respecto a las bases de datos ordinarias que se usan, hay que entender un poco su funcionamiento. Entonces, vamos a ver sus comandos básicos, vamos a ver cómo se hace una inserción, vamos a ver cómo se hacen búsquedas y qué operadores hay, cómo se hace una modificación y cómo se hace una eliminación. Luego vamos a ver algunas funciones de búsqueda un poco más avanzadas como la agregación de elementos y uno de los temas claves de esta base de datos que son los índices. ¿Qué requisitos tiene este tutorial? Bueno, básicamente necesitaremos tener instalada la base de datos MongoDB y el cliente MongoDB Compass que está incluido en el mismo instalador de la base de datos. Entonces, en el link que ven acá está disponible un tutorial de este mismo canal para la instalación de esta base de datos con todo lo que vamos a necesitar para el tutorial. De cualquier modo van a ver pasando ese link por la parte superior derecha de vuestras pantallas y también lo voy a dejar en la descripción del video. Comencemos definiendo lo que es MongoDB. Y MongoDB es una base de datos no relacional de código abierto. Este tipo de bases de datos también son conocidas como no SQL, es decir, Not Only SQL. Fue desarrollado por MongoDB INC y lanzado por primera vez en 2009. Las bases de datos no relacionales proporcionan un enfoque diferente en el almacenamiento y la recuperación de datos en comparación con las bases de datos tradicionales. A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados y ofrecen flexibilidad en el esquema de datos. Entonces, básicamente, tienen dos puntos de ruptura, digamos, con la base de datos tradicionales. Una es el esquema de los datos y otro la disponibilidad y la velocidad con que se pueden hacer estas operaciones. MongoDB no es la única base de datos relacional, existen varias más, pero sin duda es la que más se usa hoy en día y por eso la escogí para el tutorial. Como ven acá hay otras como Redis, Apache Hibase, Cassandra, CouchDB, React, etc. Redis también está teniendo un gran crecimiento, pero MongoDB está en el top 10 de las bases de datos más usadas, en donde también se incluyen en ese top 10 las bases de datos relacionales. ¿Qué características tiene MongoDB? Bueno, para empezar usa un modelo de datos documental con el formato BSON. Este formato lo vamos a estudiar en detalle un poco más adelante. Cada documento es una entidad de datos independiente que puede contener campos de diferentes tipos de datos. Tiene un esquema dinámico de datos que permite la completa flexibilidad de la estructura de los documentos. Permite el uso de índices para la mejora del rendimiento de las consultas. Es escalable horizontalmente, es decir, que se pueden tener múltiples servidores en paralelo. Tiene un lenguaje de consultas bastante poderoso. Admite la replicación para proporcionar redundancia y tolerancia a fallos. Y permite dividir grandes conjuntos de datos en fragmentos más pequeños para distribuir la carga de trabajo. Esto es algo fundamental en las características de esta base de datos. En conclusión, MongoDB es ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren flexibilidad en el esquema de datos y un manejo eficiente de grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados. Veamos ahora los conceptos básicos de MongoDB. A diferencia de una base de datos relacional SQL tradicional, MongoDB
no se basa en tablas y columnas. Los datos se almacenan como colecciones y documentos. Entonces vean este pequeño dibujo donde vemos una tabla que se define por un conjunto de campos y luego tiene sus datos. Los datos tienen que respetar esta estructura que es rígida. Cada uno tiene que tener 4 campos, aunque estén vacíos, los tiene que tener los 4. Y si no, no se puede almacenar en esa tabla. Además, las tablas muchas veces tienen relaciones entre ellas, o la mayoría de las veces, por eso se llama base de datos relacionales, porque los datos de las tablas tienen relaciones entre ellos y esto hace que cada base de datos tenga que validar un conjunto de reglas antes de cada operación y entonces comienzan a ser bastante lentas y pesadas en ciertas situaciones. Por su parte, la base de datos no relacional tiene una estructura donde, este círculo, digamos, representa una colección y después cada puntito de estos representa un documento. Entonces, los documentos vendrían a ser lo que serían los registros y la colección vendría a ser lo que es la tabla. Pero fíjense ya visualmente que los circulitos estos que están acá pues, tienen distintos tamaños, con lo cual esto quiere decir que la estructura de cada uno de estos documentos no tiene por qué ser exactamente igual que en una tabla. Unos pueden tener 2 campos, otros 5, otros 4, otros 3, etc. No hay ninguna limitación. Y la información sí que puede estar relacionada entre sí, como ven en estas líneas. Puede o no, no es limitante, digamos. Pero las relaciones se manejan de otro modo más flexible. Entonces, cada documento es un conjunto de pares clave-valor y es el equivalente a un registro en una base de datos tradicional. Las colecciones contienen conjuntos de documentos y vienen a ser lo equivalente a lo que es una tabla en una base de datos tradicional. En MongoDB, una base de datos está compuesta por una o más colecciones. Cada documento puede ser distinto a los demás documentos de una misma colección. De hecho, cada documento de la colección puede tener un número variable de campos. Además, el campo --id es un campo obligatorio para cada documento y es el que permite identificar un documento específico en una colección. MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Cada documento es una entidad independiente con datos autodescriptivos. MongoDB utiliza índices para mejorar el rendimiento de las consultas. Puedes crear índices en cualquier campo, incluyendo campos de documentos internos, porque además un documento puede tener otros documentos internamente. Y esos documentos internos del documento también se pueden indexar. Y aunque MongoDB originalmente carecía de soporte para transacciones, a partir de la versión 4.0 se introdujo soporte para transacciones en operaciones de lectura y escritura. El próximo punto es cuándo usar MongoDB. Aunque el concepto de base de datos no relacional es bastante antiguo, desde los años 70, no fue sino hasta finales de los años 90 cuando comenzó a usarse con una frecuencia cada vez mayor. Esto se debe a que este tipo de datos resuelven problemas que las bases de datos tradicionales no pueden resolver fácilmente. ¿Por qué no los pueden resolver fácilmente? Debido a la estructura que tienen. Fíjense que la estructura de MongoDB es radicalmente distinta. Entonces, las características de MongoDB lo hacen atractivo en situaciones donde se necesite alta escalabilidad, flexibilidad, alta disponibilidad y o rendimiento. Entonces, debido a estas características, MongoDB es una herramienta muy utilizada en el campo de la ingeniería de datos, donde se manejan enormes volúmenes de información. De hecho, es una solución imprescindible para los ingenieros de datos hoy en día. También se usa masivamente en las redes sociales, para desarrollos de redes sociales, porque tiene una gran interacción de usuarios simultáneamente. También picos de uso muy altos, consultas masivas en algunos momentos del día y también la necesidad de tener una alta disponibilidad. Todas esas características la hacen bastante atractiva para este tipo de aplicaciones. Pero por esas mismas características también es muy atractiva para videojuegos, sobre todo estos juegos en líneas,
y para algunas aplicaciones móviles que requieran una alta consulta de datos en una base de datos. El próximo punto que vamos a tocar es el formato BSON, que hemos venido diciendo en las partes anteriores, es el modelo que usa MongoDB para su modelo de datos documental. BSON significa Binary JSON, es decir, JSON binario, y es el formato utilizado por MongoDB para representar documentos JSON de manera eficiente en una forma binaria. Es decir, que está usando ese formato porque es más eficiente que el JSON. BSON se diseñó para ser más eficiente en términos de espacio y velocidad de procesamiento en comparación con JSON, que es un formato de texto. Además de los tipos de datos soportados por JSON, el BSON maneja tipos de datos adicionales como datos binarios, fechas, expresiones regulares y referencia a otros documentos BSON. BSON mantiene un orden específico de los elementos dentro del documento, a diferencia de JSON que no garantiza un orden particular. Esto es útil en casos donde el orden es importante como en índices. Así que BSON es el formato usado por MongoDB internamente, pero sin embargo cuando interactuamos con MongoDB lo hacemos a través de mensajes en el conocido formato JSON, que es un formato legible. De todos modos, si no conocéis este formato JSON, que es bastante conocido, pues pueden mirar más detalles, hablo de esto en la parte 8 de mi tutorial, Conceptos Básicos de Programación. Van a ver un link a este tutorial pasando por la esquina superior derecha de vuestras pantallas. Bueno, de todos modos, acá ven un pequeño ejemplo del formato JSON. Entonces, un mensaje, normalmente pues es un objeto, puede ser una lista o un objeto, pero bueno, en la base de datos vamos a manejar objetos que pueden después tener listas por dentro, pero entonces los objetos abren con una llave y cierran con una llave. Y están compuestos por una serie de elementos clave-valor que a su vez pueden tener otros objetos. Entonces, bueno, acá tenemos esta clave que es un arreglo. Un arreglo empieza en un corchete y termina con un corchete y está compuesta por otra serie de elementos clave de valor, pero en este caso son todos objetos. Entonces tiene 3 objetos puesto que empiezan cada uno con llaves y después cada objeto internamente vuelve otra vez la misma nomenclatura. Básicamente en el JSON se manejan 2 tipos de datos fundamentalmente, bueno, hasta 3 si contamos los booleanos, que serían textos, números y booleanos. Los números pues pueden ser enteros o decimales. Así que es un formato bastante simple y muy fácil de leer y es con el formato que nos vamos a comunicar con la base de datos MongoDB, aunque sepamos que internamente se guardan en el formato BSON. Pero a la final no tenemos que enterarnos de lo que es BSON. Y bueno, luego de tantas partes teóricas, al fin llegamos a la parte práctica. Existen varias formas de trabajar con MongoDB. Podemos trabajar con un cliente como Compass o con una consola. Como lo que nos interesa en este tutorial es ver el funcionamiento de esta base de datos desde el punto de vista del programador, vamos a usar sobre todo la consola, aunque nos vamos a apoyar de la interfaz gráfica del cliente Compass. Comencemos por estudiar algunos comandos básicos. Tenemos a showDBS que nos va a mostrar las bases de datos que hay en nuestro sistema de MongoDB. Use NombreDB nos va a permitir usar alguna de las bases de datos, la que tenga el nombre, como está ahí, nombre-db. Show Collections nos va a mostrar las colecciones que hay en la base de datos que estemos usando. O sea, si hemos usado previamente el use, pues nos va a mostrar las colecciones de nombre-db. Una vez también dentro de una base de datos, el comando db con un nombre de colección .find nos va a mostrar todos los elementos de una colección y también el el nombre de la colección .countsDocument nos va a decir el número de documentos que hay en la colección. El comando else por último nos va a mostrar la lista de comandos disponibles en MongoDB. Bueno, vámonos a nuestro Compass, MongoDB Compass, y vamos a abrir una conexión. Bueno, como podrán ver acá, tenemos 3 bases de datos que ya existen
por defecto en MongoDB son las bases de datos de administración. Bueno, acá abajo podrán ver que hay una consola integrada que aparece si le damos a este botón aquí a la derecha. Esta consola la podemos hacer más grande o más pequeña. Bueno, comencemos entonces por usar el comando showdbs. Showdbs. Fíjense que hay una ayuda en línea y me va sugiriendo lo que puedo escribir. Y entonces acá me muestra las tres bases de datos que coincide con las tres que me está mostrando en manera visual. Vamos a usar la base de datos local. Si doy use local, enter, me dice que me he cambiado a la base de datos local. Ahora puedo ver las colecciones que hay dentro de la base de datos local. Vamos a hacer show collections y me dice que tiene una única colección que se llama startup log. Vamos a confirmarlo. Si abro acá, pues me muestra otras cosas. Bueno, deben ser a lo mejor algunas colecciones privadas que no puedo ver, pero sí que está la startup log. Acuérdense que como son bases de administración, pues lo mejor es no tocarlas mucho, solo aquí las vamos a consultar. Si yo quiero ver, por ejemplo, los elementos que tiene startup log, podría hacer el comando db.startuplog.find y abro y cierro paréntesis. Y aquí me va a mostrar los documentos que tiene esta base de datos. Tiene varias cosillas. Si en vez de tener el listado de documentos, lo que quiero saber es cuántos elementos tiene esa colección, vuelvo al mismo comando anterior, pero ahora le voy a escribir count documents. Enter y me dice que tiene 3 documentos. Ahora, si queremos crear una base de datos, ¿qué comando podemos usar? Pues podemos usar también el comando use. Use nos va a permitir cambiarnos a una base de datos. Por ejemplo, yo puedo ir al admin, pero si hago use, por ejemplo, una base de datos personas, estaría creando una base de datos personas. Pero atención, aunque me dice que estoy en la base de datos personas, aún no la he creado. ¿Cómo lo compruebo? Le voy a decir show dbs. Y fíjense que cuando me lista, solo me muestra las 3 bases de datos que me muestra acá arriba. De hecho, si actualizo, no me muestra la base de datos personas. ¿Por qué no la está creando? Porque no la va a crear hasta tanto no tenga una colección. Fíjense que si la agrego desde acá, me exige un nombre de base de datos y un nombre de colección. Bueno, el último comando de esta parte de comandos básicos es el comando help, que me muestra un listado de los comandos existentes. Pasemos ahora a los comandos para la inserción. Existen 2 comandos para insertar elementos en una colección de MongoDB. Uno es el comando insert one, que una vez dentro de una base de datos, acá le damos el nombre de la colección, punto insert one, y le damos un objeto. Recuerden que este objeto es un objeto en formato JSON. Entonces tiene que empezar y cerrar con llaves. También es posible insertar varios elementos en una sola instrucción. Para ello se usa insert many, que se usa de la misma manera que insert one, pero dentro de los paréntesis van varios objetos. Como es una lista de objetos, tiene que empezar con corchetes y luego cada objeto, pues al ser un objeto, empieza con llaves. Aquí, digamos, cuando se escriben estas cosas hay que tener bastante cuidado con la sintaxis porque es un poco enredada. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Volvamos acá y vamos a intentar crear una base de datos, pero llamada empresas. Entonces vamos a hacer use empresas. Si hago el show dbs, no la ha creado porque no tiene nada. Y vamos directamente a insertar una persona. Entonces voy a copiar y pegar un texto que ya tengo. Y fíjense que voy a crear acá, en la colección personas que no existe, digo insert one, le voy a poner un nombre, laboratorio, experiencia 30. Fíjense que esto va a hacer que se cree la colección y también va a hacer que se cree la base de datos que hasta ahora todavía no se ha creado. Vamos a comprobarlo. Le doy enter. Entonces, me dice que acknowledge true, o sea que lo ha hecho bien, y encima
le ha colocado el ID que les habíamos visto hace un rato, que es obligatorio para cada objeto. Aquí él ha creado este ID. Entonces mi elemento va a tener este ID. Ahora si le doy un show DBS, ahora ya existe la base de datos empresa. De hecho, puedo actualizar acá y ya aparece la base de datos empresa. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Fíjense que ya me ha creado la colección y aquí está mi objeto. O sea que el objeto, a los dos elementos que tenía, le ha agregado el _ID. Bueno, vamos a crear un segundo elemento. Voy a copiar otro y lo voy a pegar acá. Fíjense ahora, este insert one tiene un nombre y un apellido, pero no le he puesto experiencia. De hecho, este tampoco tenía apellido, o sea que tiene campos distintos. Y fíjense cómo voy a poderlo insertar sin ningún problema. Si hago esto un poco más pequeño, voy a refrescar, find. Me muestra los dos. Y entonces fíjense que cómo puedo tener dos documentos con campos distintos y no hay ningún problema, digamos, no me hace ningún problema. De hecho, vamos a seguir forzando a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a insertar otro elemento. Ahora voy a insertar uno que tiene nombre, apellido y experiencia. O sea, esta tiene 3 campos, los otros tenían 2 y este tiene 3. Y también lo acepta. Pues ya voy a insistir y ahora voy a mandar una con 4 campos. Entonces este tiene nombre, apellidos, tiene 3 campos también, pero en vez de tener experiencia ahora tiene fecha de nacimiento. Y acá en vez de para darle una fecha, se usa esta forma. O sea, hay varias formas, pero bueno, esta es una de las formas. Creamos una fecha con este formato. Que esto no es algo propio de JSON, pero sí que lo podemos usar en Mongo. Ejecuto y ningún problema, me crea ese objeto también. Y ahora voy a crear otro. Y este ahora tiene 4 campos. Nombre, apellido, experiencia, fecha de nacimiento. Y lo creo y también ningún problema. Si acá refresco, pues veo que sigue creando y creando objetos sin ningún problema. Con distintos campos, distintos valores, etc. Bueno, ahora vuelvo a abrir mi consola y ahora vamos a ver un poco el insert many, que la verdad es que no varía mucho del insert one, sino que permite insertar varios a la vez. Aquí sí que hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Entonces, miren, estoy insertando 2 personas. Entonces, está el paréntesis, después está el corchete para indicar que es una lista de personas. Cada elemento de la lista está separado por coma y aquí tengo mis objetos. Acá pues pongo este con 2 campos y este otro con otros 2 campos. Ejecuto y entonces al insertar me dice, me ha creado un ID para cada uno. Bueno, vamos a verificar que efectivamente me ha creado todo. Aquí puedo cerrar esto. Y aquí tengo mis últimos 2 objetos. Pasemos a ver los comandos para consulta y búsqueda. En MongoDB las consultas se hacen con el comando find, que lo hemos ya mencionado, y en su forma más básica ya lo hemos usado, que es como se muestra ahí. db. el nombre de la colección y find, y esto lo que hace es que nos devuelve el listado de todos los elementos que tiene la colección. Pero bueno, lo normal es que queramos hacer búsquedas más específicas y entonces se sigue usando el comando find, pero con argumentos. Entonces se escribe básicamente de la misma manera, pero dentro de los paréntesis va a tener una serie de argumentos. Dentro de estos argumentos se pueden usar los operadores relacionales que muestro acá. Todos los operadores relacionales en MongoDB empiezan con el signo de dólar equal, que es igual, para hacer comparaciones de igualdad. LT es lower than, o sea, menor que. Greater than, GT, mayor que. LT, menor o igual que. Lower than or equal, ¿no? Greater than equal es mayor o igual. Diferente es not equal. In, o sea, es dentro de. Not in, no dentro de o fuera de.
Y además de los operadores relacionales, también podemos usar operadores lógicos, como AND, OR o NOT. Bueno, yo estoy asumiendo que tenéis conocimientos de programación. Si no es así, podéis ver más detalle de estos operadores en un tutorial de este canal, el tutorial de conceptos básicos de programación número 2. Verán el link pasando por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Vamos a la parte práctica, a ver cómo funciona. Entonces, vamos a mostrar el find. Entonces es db.personas.find y esto nos va a devolver todas las personas que tenemos en nuestra colección, que tenemos todas estas, ¿de acuerdo? Bueno, yo tengo preparado unos comandos. Ahora, lo más lógico, si queremos buscar una persona específica, es buscarlo por el ID. ¿Cómo se hace esta búsqueda? Bueno, voy a copiar y pegar. Voy a buscar uno de los elementos. Este último que esté insertado es personas.find y aquí viene que el ID sea dos puntos, object ID, el numerito este. Y esto me debería devolver un único documento, que es el que tiene ese ID. Pero la búsqueda no se debe limitar a un único campo, puedo buscar por otro campo. Vamos a buscar, por ejemplo, uno cuyo nombre sea Juan. Entonces es find, nombre, dos puntos, Juan. Vamos a buscar otro sin operador. O sea que digamos el operador igual está implícito aquí. Por ejemplo, yo quiero aquí buscar que unos que tengan la experiencia igual a 15. Ahora, si yo quisiera realmente usar el operador, lo podría usar de esta manera. Entonces, nombre igual Alicia. Fíjense que tengo que abrir otras llaves dentro. Entonces, en vez de venir los dos puntos y el nombre, como hice aquí, tendría que venir dos puntos, abro otras llaves y le pongo el operador que quiero usar y el elemento con el que quiero comparar. Entonces, el nombre lo voy a comparar con esto. Entonces, vamos a ejecutar eso y debería traerme solo a los que se llamen Alicia. El nombre sea Alicia. Entonces, ha traído este. Por ejemplo, si le pusiera un nombre que no existe, fíjense que, por ejemplo, pudiera ser Alicia, pero con la A en minúscula, y fíjense que no me trae a nadie, porque la búsqueda es sensitiva, es un detalle a tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a usar otro operador, el mayor que. Voy a copiar acá, y quiero, por ejemplo, que me traiga todas las personas cuya experiencia sea mayor que 10. Ejecuto. Y entonces trae al laboratorio que tiene experiencia 30 y a Ángel que tiene experiencia 15. Si quiero menor que, entonces experiencia lower than 10. Fíjense que se usan siempre igual, ¿no? No reparé aquí en el mayor que porque la forma de uso es igual que este. Se usan de la misma manera, ¿no? El campo y se hace aquí un subobjeto donde está el operador y el valor con el que queremos comparar. Ahora queremos los que tengan menos de 10. Entonces ejecutamos. Y me está diciendo que no tiene ninguno. Es un poco raro. Vamos a ver acá qué datos teníamos. Aquí había uno de experiencia 3, debería por lo menos aparecer este. Y aquí hay otro. A ver qué hay de mal en esta consulta. La vuelvo a escribir, lower than 10. Porque lo hice como un texto. Es un número. Tiene que hacerlo como un número. Y ahora sí que me ha devuelto los dos elementos. Siguiente. Por ejemplo, quiero que me devuelva las personas distintas a Alicia. Entonces se usa de la misma manera. Nombre, not equal, distinto de Alicia. Ejecuto y entonces me va a traer todos los que no sean Alicia. Entonces está el laboratorio, Pedro, Juan, Luisa, Ángel y Javier. No está Luisa. Otra es que me traiga usando el in. El in, entonces ya es un poco distinto
porque en vez de comparar con un único valor, este operador compara con una lista de valores. Al ser una lista, empieza y termina en corchete, y aquí van todos los elementos con los que va a comparar. Entonces aquí quiero traerme las personas cuyo nombre esté dentro de la lista laboratorio o Pedro. Entonces aquí me debería traer los que tengan nombre laboratorio y nombre Pedro. Me ha traído estos dos elementos. El not in pues funciona, hace lo contrario del in, pero funciona de la misma manera. Aquí lo que quiero es traerme todas las personas que no se llamen ni Alicia, ni Juan, ni Luis, ni Ángel. Vamos a ver, y entonces me va a traer laboratorio, Pedro y Javier. No me trae todos los que tengan estos nombres. Ahora, para seguir viendo cosas, voy a crear un duplicado. Voy a crear otra persona que se llame Pedro, pero con un apellido distinto. Entonces voy a insertarlo. Aquí me lo ha creado, es Pedro García. Y ahora si yo le digo, tráeme las personas que se llamen Pedro, pues debería traerme dos, como en efecto lo hace, Pedro Pérez y Pedro García. Ahora, si yo quisiera buscar a Pedro Pérez, pues podría usar un AND, ¿no? Que sea una persona que se llame Pedro y que tenga apellido Pérez. Entonces, fíjense cómo se usa el AND. Entonces, el find viene la operación AND que estoy haciendo y le digo las búsquedas que componen ese AND. Entonces, aquí le estoy diciendo que su nombre sea Pedro y que el apellido sea Pérez. Y entonces acá ya me trae una única persona. Puedo hacer otro tipo de búsquedas, por ejemplo. Voy a insertar acá otra persona para hacer otro ejercicio, que se llame Juan, porque ya tengo un Juan, que tenga apellido Guerra y experiencia 5. Vamos a insertarlo y ahora voy a buscar las personas que se llamen Juan. Entonces, lo he vuelto a insertar. Vaya, bueno, ahora voy a tener 3 Juanes, pero bueno, no pasa nada. Entonces, voy a buscar los que se llamen Juan. Y entonces me va a buscar Juan Castillo y tengo 2 Juan Guerra. Los Juan Guerras tienen experiencia 5. Entonces, si quisiera los que tienen nombre Juan y experiencia mayor o igual que, menor o igual que 3, por ejemplo, se escribiría de la siguiente manera. Por ejemplo, nombre. Aquí le pongo un AND, nombre igual a Juan. Y aquí fíjense que para hacer otra consulta interna abro otras llaves. Y entonces aquí pondría experiencia. Acá hay otro detalle, que para el nombre del campo no hace falta las comillas. Si las pongo, no pasa nada. Pero si no las pongo, igual va a funcionar. Los que sí tienen que tener comillas son los valores internos si son cadenas. Y entonces aquí le digo, experiencia sea menor o igual que 3. Aquí, bueno, cuando esto se complejiza, pues hay que tener muchísimo cuidado con las llaves y los corchetes, etc. Entonces, ejecuto esto y efectivamente me trae el Juan, que solo tiene 3 años de experiencia. Si lo hago usando las comillas, van a ver que también funciona. Yo normalmente se las escribo porque estoy acostumbrado a escribir tipo JSON y entonces, bueno, normalmente lleva las comillas. Y aquí vean que funciona de la misma manera. ¿Qué pasaría si en vez de un AND uso un OR? Bueno, acá voy a buscar, por ejemplo, las personas que se llamen Juan o que tengan experiencia menor o igual que 3. Teníamos 2 con experiencia de 3 años. Y tenemos varios Juan, entonces debería traernos todos esos. Acá, fíjense, el OR se usa de la misma manera que el AND. El OR y una lista con todos los elementos que forman parte de ese OR. Bueno, vamos a ejecutarlo. Y entonces efectivamente me trae a este Juan. Este lo trae por partida doble, porque se llama Juan y tiene 3 años de experiencia. Pero Luisa, se llama Luisa, pero la trae porque tiene experiencia 3. Y a estos otros 2 Juanes los traen porque se llama Juan, aunque su experiencia sea 5. Eso es el OR, que solo debe cumplir cualquiera de las 2 condiciones. El siguiente punto son los comandos para la modificación de documentos en MongoDB. Y para ello existen 3 comandos. 2 son una modificación como tal y otro es un reemplazo, que bueno, es una modificación pero completa. Entonces, veamos cómo funciona cada uno.
comando update one, pues primero se pone como todos los demás comandos que hemos visto, db punto el nombre de la colección. Acaba una expresión, que es una expresión de búsqueda, que debe devolvernos los elementos que se van a modificar. En este caso tendremos que buscar un elemento, puesto que queremos actualizar uno. Y después viene esta palabra reservada set y un objeto con los cambios a realizar. Ese objeto es un conjunto de campos que vamos a actualizar. El update many es lo mismo, solo que esta expresión va a puede devolver uno o más resultados, bueno, 0 o más resultados, y es capaz de actualizar varios objetos eso sí, todos van a tener el mismo cambio, lo que diga esta parte del set y el objeto que está acá. Y lo último es el replace one, es que vamos a buscar un elemento y el contenido de ese elemento lo vamos a reemplazar por lo que diga el objeto. O sea, el objeto anterior va a desaparecer, pero su contenido va a cambiar por uno nuevo. Bueno, vamos a mirarlo en la práctica. Entonces, tengo acá copiados algunos ejemplos. Lo lógico, por ejemplo, para el update one es hacer un cambio a nivel de identificador. Vamos a buscar acá. Tengo apuntado uno que termina en 2BD, en Luisa Ramírez. Le vamos a subir la experiencia a 4, por decir algo. Entonces, tomamos nota de su identificador y haríamos algo como lo que voy a copiar acá. Persona, update one, el ID aquí está la expresión de búsqueda en los primeros paréntesis, el guión bajo ID sería igual a object ID y este número que está acá. Y después viene el set y el campo o los campos que queremos modificar. Entonces, bueno, acá lo modificamos. Fíjense que nos dice que lo ha hecho bien, que ha encontrado un elemento y que lo ha podido modificar. Entonces, si refrescamos lo que tenemos acá arriba, ya nos aparece con que tiene 4 años de experiencia. Acá tenemos de repente laboratorio, que también lo vamos a modificar. Vamos a copiar esta otra expresión y pongo personas update, aquí el nombre de búsqueda es laboratorio, que también me va a devolver un único registro. El nombre le voy a poner laboratorio de Rafa y la experiencia en vez de 30 va a ser 31. Entonces lo ejecuto, si hago el find, veo que ha sido modificado sin problema. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos de actualización. Acá básicamente lo que pretendo mostrar con este ejemplo es que la expresión de búsqueda puede ser súper compleja, igual que la que poníamos en el find. Aquí quiero buscar a la persona que se llama Pedro con apellido Pérez, o sea que tiene que cumplir estas dos condiciones simultáneamente y le va a poner una experiencia de 7. Actualmente, vamos a ver si vemos dónde está. Acá está, no tiene experiencia. Entonces fíjense que no solo va a permitirnos modificar, o sea, vamos a modificar el documento, pero en este caso va a ser agregando un campo nuevo. Vamos a ver qué tal va esto. Ejecutamos y si hacemos un find, le ha agregado la experiencia 7. Bueno, veamos otro ejemplo donde a esta persona de apellido Guerra, vamos a ver dónde está esta persona, es este, de apellido Guerra, se le agrega un campo que ni siquiera tiene ningún elemento de la colección, que va a ser un campo con una lista, que son lenguajes. Vamos a hacer esa modificación y si actualizamos, pues vemos que le ha agregado estos elementos a este documento. Bueno, vamos a mirar. Teníamos varias personas que se llamaban Juan. Entonces tenemos al Juan Castillo, este es Juan Guerra y otro Juan Guerra. Tenemos 2 Juan Guerra. Fíjense lo que ya ha pasado. Que cuando era Guerra habían 2 elementos, pero él solo actualizó uno de los 2. Vean. Era lo que quería mostrarles en el próximo ejemplo. Acá lo que voy a hacer es que con el update one actualice a las personas con nombre Juan y le ponga nombres Juanes. Entonces, si hago esto, si ejecuto esto,
me dice que solo ha actualizado uno. Encontró uno y actualizó uno, a pesar de que hay varios. Entonces, ¿cuál actualizó? Vamos a ver cuál de todos actualizó. Actualizó este, el primero. Entonces, fíjense que cuando le doy a actualizar uno, va a actualizar el primero que consiga. Si es que hay varias ocurrencias. Por eso es mejor asegurarnos con un ID para conseguir un único elemento, porque si no estaría un poco aleatorio. Acá le voy a regresar su nombre, ¿no? Juanes, porque Juanes sí que va a ser el único que hay, y le vuelvo a poner Juan, para que, de modo que haya 3 Juanes, ¿no? Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y ahora lo que quiero es mostrarles cómo funciona el many. El many sí que me va a permitir actualizarlos todos a la vez. Le voy a decir update many, donde el nombre sea Juan, ponle nombre Juanes. Entonces ahora sí que debería modificar los 3. Y ahí fíjense, dicen que ha encontrado 3 y que ha actualizado 3. Vamos a verificar si es así. Aquí vamos a buscar que el nombre sea Juanes y nos consigue a nuestros 3 Juanes. Bueno, respecto a la modificación, lo que nos queda es ver el replace one. Voy a copiar un ejemplo que tengo. Acá, para este registro, el de Alicia Plaza, que tiene este identificador, voy a copiarlo por si acaso y lo voy a pegar acá. Voy a reemplazarlo por este otro documento. Entonces, este documento debería estar reemplazado por este segundo documento, que nombre Antonio, apellido Palacios y con una fecha de nacimiento distinta. Bueno, vamos a ejecutarlo y dice que ha hecho la operación. Entonces si hago un find, ya ha desaparecido la persona que teníamos aquí y ha sido reemplazada. Sin embargo, el código, fíjense, el código se ha conservado. Entonces, pues un documento ha sido reemplazado por otro documento. Es una modificación total. Nos queda por ver la última operación que se puede hacer sobre una base de datos, que es la eliminación de elementos. Entonces, en MongoDB existen 2 comandos para eliminar elementos de una colección. Está el delete one, que bueno, como su nombre lo dice, sirve para eliminar un elemento, y delete many, que permite borrar varios. La sintaxis es la misma que los comandos anteriores. db. El nombre de la colección sobre la cual vamos a trabajar, y después el delete one. Vamos a nuestro compás, vamos a nuestra colección, use empresas, y antes de hacer eliminación vamos a crear varios elementos. Entonces vamos a empezar creando varios elementos que tengan el mismo nombre, porque quiero mostrarles algunas cosillas. Entonces, bueno, voy a crear uno de nombre Jorge con experiencia 1 y voy a crear varios, con experiencia 2, con experiencia 3, experiencia 4, experiencia 5, experiencia 6 y bueno, experiencia 7. Si hago un find para ver cuántos elementos tengo, con nombre Jorge, voy a tener los 7 que acabo de crear, con estos distintos Object ID. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces voy a eliminar ahora un elemento, bueno, con nombre Jorge. Como supondrán, funciona muy parecido a cómo funciona el update. Va a eliminar solo uno. ¿Cuál? Pues el primero que encuentre. Entonces, ejecuto esto y si hago un find de nuevo, pues ya veré que ha eliminado el primero de la lista, el que tenía experiencia 1. Realmente eliminará el primero que consiga, el primero que consiga. Entonces, bueno, digamos que es de una forma un poco aleatoria. Así que, pues, si queremos asegurarnos de borrar el elemento correcto, pues tenemos que usar una expresión correcta. Vamos a hacer una más precisa, donde digamos que queremos eliminar, acá va una expresión, el AND de el elemento que tenga nombre Jorge y experiencia igual a 2. Entonces debería borrar este elemento. Vamos a probarlo. Ejecutamos, dice que efectivamente ha borrado 1. Si ejecutamos el find de nuevo, vemos que ahora el primer elemento es el 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ha eliminado correctamente.
si quisiéramos ser muy precisos, lo mejor es usar el Object ID. Entonces voy a copiar esto y la próxima eliminación que voy a hacer es usando ese Object ID. Entonces si vuelvo a ejecutar un comando de eliminación y ahora le digo que el ID sea el Object ID, este que termina en A12, si le doy Enter y ahora vuelvo a hacer un Find, pues veo que mi primer elemento es el 4. El otro comando, pues como sospechamos, si queremos eliminar todos los que se llaman Jorge, pues simplemente haríamos el delete many o donde el nombre sea igual a Jorge. Esto debería eliminarnos todos los Jorge. Entonces los elimino, me dice efectivamente que he eliminado 4 de los 4 que quedaban. Y si hago un find, verán que no encuentra a ninguno. El siguiente tema que vamos a tratar es la agregación de elementos. Y esto se refiere a la combinación de un conjunto de documentos o datos para producir un único resultado. En MongoDB, para la agregación se usa el comando aggregate. Y algunas de las funciones de agregación más comunes son el sum, que nos permite sumar todos los valores de un conjunto de documentos, average, que nos permite sacar el promedio de esos documentos, de algún campo de esos documentos, el valor mínimo y max y min, que permiten localizar el valor máximo y mínimo en un conjunto de documentos para un campo, digamos, y first y last, que nos devuelven el primer o último valor en un conjunto de documentos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se usan estas expresiones agregadas. Bueno, acá tenemos nuestra conexión y vamos a modificarla un poco para agregarles el campo empresa para poder hacer nuestro ejemplo. Voy a agregar algunas nuevas personas a la colección. Voy a copiar y pegar. Voy a agregar a este Jorge con experiencia 2 y le voy a poner empresa 1. Voy a agregar también a este Ángel Quintero con 2 años de experiencia. Y empresa 2 voy a agregar a Carlos Álvarez, experiencia 3. Y voy a agregar también a Patricia. Y voy a modificar a los objetos que teníamos para agregarle empresa o experiencia a los que le faltaban. Entonces estoy acá modificando todos los datos que teníamos de nuestras colecciones. Para que nuestro ejercicio de agregación lo podamos hacer. Algunos, bueno, tenían experiencia, algunos no. Entonces le estoy colocando experiencia a todos y una empresa. Básicamente es eso lo que estoy haciendo. Me faltan todavía 2. Y bien. Ahora, si hago un find acá, pues voy a ver que todos tienen empresa y experiencia. Que está este. Bueno, fíjense que todavía faltó este. Que falta una empresa. Voy a agregarle empresa a ese. Vamos a refrescar. Ahora sí, ya tiene empresa. Este también. Faltó todavía este también. Este no tiene ni empresa ni experiencia. Entonces vamos a agregarlo. Refresco. Ahora ya también tiene. Este también. Este también. Este también. También. Y también. Ok. Bueno, voy a copiar y pegar el primero de los comandos de agregación. Entonces, bueno, vean que es acá. DB, la colección, aggregate, y acá cómo voy a agrupar. Ahora lo que quiero es ver cuántos empleados tengo en cada empresa. Entonces me dice empresa 2, 7 y empresa 1, 7. Si bajo acá, pues voy a tener, empresa 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de la empresa 1 tengo 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces 7 y 7. Vale, perfecto.
Entonces fíjense que esto me está permitiendo sumar lo que hay en cada empresa. Vamos a copiar un segundo comando. Voy a pegar acá un segundo comando. Bueno, voy a borrar pantalla. Y pego. Entonces en este caso lo que quiero es de cada empresa me sume los años de experiencia de todas las personas. O sea, que me va a sumar todos los años de todas las personas que trabajan en mi empresa. Entonces acá ejecuto y en la empresa 1 los años total de todos los empleados me suman 40 y los años de todos los que tienen empresa 2 suman 61. Les voy a dejar que hagan ese ejercicio, que lo suben para que lo comprueben. El siguiente ejemplo vamos a ahora no sacar la suma de los años que tienen las personas de la empresa, sino el promedio. ¿Cuántos años tiene en la plantilla de la empresa? Entonces acá, pues igual, personas, aggregate, grupo, quiero agrupar por empresa y le voy a decir que me haga un promedio de la experiencia. Entonces ejecuto esto y fíjense que me dice que la empresa 2 tiene 8,71 años de experiencia y la empresa 1 tiene 5,71. Bien, otro ejercicio que podemos hacer es ver cuáles son las edades máximas en cada una de las empresas. Entonces voy a borrar otra vez y copio el siguiente comando. Entonces aquí tengo el aggregate, voy a agregar por empresa y quiero que me des el mínimo de la experiencia y el máximo de la experiencia y el mínimo. Ejecuto esto y entonces veo que en la empresa 1 la persona de mayor edad tiene 15, experiencia tiene 15 y la de menor experiencia tiene 2 y en la empresa 2 el máximo tiene 31 y el mínimo tiene 3. Otra cosa es, por ejemplo, voy a borrar de nuevo, es ver cuál es el primero y el último registro de cada empresa. Entonces vamos a copiar otro comando y acá de nuevo hago el aggregate y agrupo por empresa y quiero que me des el nombre del primer elemento y el del último. Y entonces, bueno, ejecuto y entonces en el primer caso es el laboratorio de Rafa y el último es Carlos. Si hago un db.find y le digo empresa y le voy a poner acá empresa 1, me faltan las llaves, por supuesto. Aquí llave y llave al final. La colección db personas. Personas. Y entonces fíjense que me va a dar acá, la última es Patricia y la primera ha sido Juanes. Y es lo que me está diciendo acá, Juanes y Patricia. Si hago el mismo ejercicio con con empresa 2, me va a decir que el último es Carlos y el primero, ¿dónde está? Empresa 2 es laboratorio de Rafa. Entonces, si veo el resultado, vemos que es Carlos y laboratorio de Rafa. El último punto que vamos a tocar en este tutorial es el de los índices. Y un índice es una estructura que mejora la velocidad de recuperación de los datos al permitir un acceso más eficiente a los documentos de una colección. Los índices actúan como un mapa o referencia rápido a los datos almacenados en la base de datos. Es exactamente análogo a los índices en un libro. Si tú quieres saber en qué página está algo, lo más fácil o lo más rápido es buscarlo a través del índice. Los índices en la base de datos actúan más o menos de la misma manera. Resumidamente, la sintaxis para crear un índice en MongoDB es como se muestra acá. DB, el nombre de la colección, create índice, el nombre del campo que queremos indexar y un orden que tiene que ser un 1 o un -1, dependiendo si es ascendente o descendente. El corchete y los puntos suspensivos significan que el índice puede estar compuesto por más de un campo. Bueno, y cuando nos dicen que un índice mejora la velocidad de consulta, pues podríamos estar tentados a crear índices en todos los campos. Pero esto tiene un problema. Los índices mejoran la velocidad de consulta, pero degradan la velocidad de inserción, modificación e eliminación.
porque cada vez que hago una operación sobre algún elemento de la colección, pues tengo que reordenar los índices para que se mantengan en orden. Y entonces si cada vez que modifico un dato tengo decenas de índices que ordenar, pues cada vez las operaciones van a tomar más tiempo. Entonces por eso hay que usarlos con mesura. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuándo es necesario un índice. Y esto va a ser necesario cuando se hagan búsquedas frecuentes por un campo. Ahora mismo en la parte práctica vamos a ver algún criterio para escoger. Entonces, bueno, vámonos a nuestra base de datos. Vamos a ver que si acá teníamos la parte de documentos, también tenemos una parte que dice índices. Y si le doy aquí index, veo que tengo un índice por defecto. Es un índice que está por el campo ID en ascenso, ¿no? En forma ascendente. El campo ID es el campo autogenerado. Entonces, este es un índice que viene por defecto, pero tiene cierto problema, digámoslo así. Porque si yo estoy en un negocio y estoy atendiendo a personas y quiero identificar a una persona, la persona probablemente no se conozca su identificador. Entonces, ¿qué datos sí va a saber? Pues sus nombres y su apellido. Entonces, eso podría ser un indicativo de un campo que sea bueno para hacer un índice. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un índice por el campo apellido. ¿Cómo sería? Entonces, haremos db, la colección, entonces personas, punto create index, y le vamos a decir el nombre del campo del índice. Entonces sería apellido, dos puntos, y si es ascendente o descendente. Entonces vamos a hacerlo ascendente, enter, y me dice que ha creado un índice y fíjense, le ha dado este nombre por defecto, apellido-1. Si vamos acá a index, nos aparece el índice. Bueno, de momento vamos a eliminarlo porque vamos a volverlo a crear de otra manera. Vamos a db personas punto drop index y le decimos el nombre del índice que queremos eliminar, que sería apellido-1. Acá lo habrá eliminado. Bueno, yo le puedo dar un nombre particular a un índice. Vamos a volverlo a crear y le voy a decir acá coma y le doy otras llaves y le digo name, créame un índice con nombre, dos puntos, IDX, apellido. Si refresco esta información acá, vamos a ver que tengo ahora un apellido, un nombre que se llama IDX. Fíjense aquí que también tenemos un campo unique. Este campo lo que quiere decir es que ese índice es único, o sea que los valores no se pueden repetir. En el caso del apellido no conviene hacer eso, puesto que pueden haber personas que tengan el mismo apellido. Pero si yo quisiera crear un campo unique, hubiese tenido que agregar acá otra coma y otras llaves y le hubiese puesto unique, dos puntos igual true. En este caso no tiene sentido hacerlo porque hay apellidos repetidos y tendremos que asegurarnos que en nuestra colección todos tuvieran apellidos y este no tiene apellido, entonces no va a funcionar. Bueno, lo otro que nos interesa ver acá es si queremos crear un índice compuesto que tenga más de un campo. Entonces, si yo quiero crear un apellido compuesto, simplemente tengo que poner acá apellido, ascendente, descendente. El segundo campo vamos a poner, por ejemplo, nombre, y le pongo también ascendente, y le doy un nombre. Entonces le voy a poner nombres, o nombre completo. Y esto me crearía un índice compuesto. Y así, bueno, puedo crear todos los índices que me hagan falta. Y bueno, con esto llegamos al final de este tutorial. Será hasta una próxima ocasión. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.